En lo profundo de las montañas pónticas de Turquía, un antiguo monasterio cuelga precariamente sobre un acantilado. Es el monasterio de Sumela del siglo IV, un lugar envuelto en leyendas y secretos. Pero, ¿qué historias se ocultan detrás de sus muros centenarios? Según la tradición, 2 sacerdotes atenienses recibieron una visión de la Virgen María que les reveló la existencia de un icono sagrado pintado por el apóstol Lucas, escondido en algún lugar de los Alpes pónticos. Guiados por esta visión divina, los monjes exploraron la región hasta encontrar una cueva, donde descubrieron un oscuro retrato de la Virgen María con el niño Jesús. Este icono, bautizado como la Panagia Soumela, se convirtió en el centro de la fundación del monasterio bizantino. Los monjes ortodoxos interpretaron este hallazgo como una señal milagrosa y decidieron construir el monasterio en ese preciso lugar en el año 386, eligiendo una ubicación espectacular colgando del acantilado a casi 1200 metros de altura. El monasterio ofrece vistas espectaculares al valle de Altindere. Esta ubicación única le ha valido el apodo de Monasterio Colgante. El monasterio parece desafiar la gravedad. Su ubicación no solo es espectacular, sino que también inspira preguntas sobre cómo se construyó en un lugar tan inaccesible. El nombre Sumela proviene del término griego melas, que significa negro, posiblemente relacionado con el color del icono original o con las montañas negras, Karadaglar, donde se ubica el monasterio. El complejo se compone de una serie de edificios, capillas y 72 habitaciones construidos a lo largo de siglos, adaptándose orgánicamente a las irregularidades del terreno. Su fachada es impresionante. Presenta una estructura de varios pisos que parece aferrarse a la pared del acantilado, creando la ilusión de estar suspendida en el aire. Los edificios parecen emerger de la misma roca, desafiando las leyes de la gravedad. El complejo cuenta con 72 habitaciones y está repleto de impresionantes obras de arte religioso. La iglesia de la roca contiene 140 historias diferentes, pintadas en sus paredes, narrando desde la creación en el Génesis hasta la ascensión de Jesús. El monasterio tiene una fuente que recoge el agua del deshielo de la montaña, venerada desde la antigüedad. A lo largo de su existencia, el monasterio ha pasado por múltiples fases de destrucción y reconstrucción. Fue saqueado y quemado, pero posteriormente restaurado y ampliado por varios emperadores, incluyendo a Justiniano. Pero, ¿qué motivó a estos líderes a invertir en un lugar tan remoto? ¿Qué secretos guardaba el monasterio que eran dignos de tal atención imperial? Durante el imperio de Trebisonda en el siglo XIV, Sumela adquirió una riqueza considerable gracias a las donaciones y fondos imperiales. Incluso después de la conquista otomana en 1461, el sultán Mehmed II protegió el monasterio, permitiendo que los monjes se quedaran allí. Y no solo se quedaron, sino que prosperaron. Se cree que el monasterio gozaba de protección divina. A pesar de su ubicación precaria en un acantilado, sobrevivió durante siglos, resistiendo terremotos y otros desastres naturales. Existe una historia local que sugiere que los musulmanes de la zona atribuían poderes curativos a los frescos del monasterio. Según esta leyenda, raspaban las caras de las figuras en los frescos, especialmente los ojos, hervían las astillas de pintura y bebían el agua, creyendo que los bendeciría. Estas leyendas e historias milagrosas contribuyeron significativamente a la importancia religiosa y cultural del monasterio de Sumela, convirtiéndolo en un importante centro de peregrinación y veneración a lo largo de su historia. El monasterio albergó la escuela de Trebisonda, una institución educativa griega prominente, pero pronto iba a cambiar el destino del monasterio, y para peor. Entre 1914 y 1923, se produjo una persecución a la población griega en Anatolia y Siria.
Aproximadamente 353.000 griegos pónticos perecieron, muchos durante marchas forzadas en Anatolia y Siria. El genocidio resultó en la eliminación casi total de la población griega indígena de Asia Menor, que había vivido allí durante milenios. El final de la Primera Mundial en 1918 llevó a la desmembración del Imperio Otomano. Eso llevó a una reacción de Grecia que atacó Turquía en 1919. El 15 de mayo de 1919, tropas griegas desembarcaron en Esmirna, actual Izmir, lo que se considera el inicio de la guerra. El general otomano Mustafa Kemal, posteriormente conocido como Atatürk, organizó un movimiento de resistencia nacional contra la ocupación. En 1922, las fuerzas nacionalistas turcas derrotaron decisivamente a las tropas griegas en Asia Menor, lo que dio lugar al establecimiento de la República de Turquía, liderada por Mustafa Kemal Atatürk. El acuerdo de paz de Lausana, firmado el 24 de julio de 1923, incluyó una cláusula sobre el intercambio de poblaciones entre Grecia y Turquía. Aunque el intercambio se basó nominalmente en la identidad étnica, en la práctica se utilizó la religión como criterio principal. Esto significó que los cristianos ortodoxos de Turquía, incluidos los monjes de Sumela, debían trasladarse a Grecia, mientras que los musulmanes de Grecia debían ir a Turquía. Para Turquía, el intercambio fue una manera de hacer permanente el éxodo de griegos que ya había comenzado debido al genocidio griego. Como resultado de este intercambio, aproximadamente 1,5 millones de cristianos ortodoxos griegos fueron expulsados de Turquía, incluyendo a los monjes del monasterio de Sumela. Este evento marcó el fin de siglos de presencia monástica en Sumela y transformó el monasterio de un centro religioso activo a un sitio histórico y atracción turística. Los monjes abandonaron Sumela no sin antes esconder un famoso icono bajo la capilla de Santa Bárbara. Los monjes se vieron obligados a enterrarlo porque no se les permitió llevar propiedades consigo. En 1930, aproximadamente 7 años después del abandono del monasterio, un monje regresó secretamente a Sumela y recuperó el icono enterrado. Tras su recuperación, el icono fue trasladado al nuevo monasterio de Panagia de Soumela, ubicado en las laderas del monte Bermion, cerca de la ciudad de Naousa, en Macedonia, Grecia. Entre 2015 y 2019, el monasterio estuvo cerrado al público debido a caídas de rocas. ¿Vive alguien hoy en el monasterio de Sumela? No, actualmente no vive nadie en el monasterio de Sumela. El monasterio ya no funciona como una comunidad religiosa activa, sino que se ha convertido en un museo estatal y una atracción turística. El monasterio de Sumela es más que un simple monumento. Es un recuerdo de la presencia cristiana en la actual Turquía y a la vez un prodigio de historia y misterio. A medida que caminas por sus pasillos, no puedes evitar preguntarte qué otros secretos esperan ser descubiertos.